Ujú. Entonces, pues es el tema que hoy nos ocupa, anticuerpos neutralizantes. Y pues bueno, esta imagen me gustó mucho porque, ay, déjenme, mejor lo maximizo porque no me sale acá mi láser. Ay, quién sabe cómo lo hice. Cuando paso el cursor sobre la imagen, ¿lo ven? ¿Sí? Sí. Ah, bueno, es igual con ese. Bueno, entonces tenemos esta imagen me gustó porque pues se ve aquí este virus, cómo tiene un montón de anticuerpos ahí pegados, ¿no? Ya creo yo que en teoría hemos hablado un poquito de esto del papel de los anticuerpos, pues en la respuesta inmune. Y bueno, a lo mejor de repente nos pueda sonar un poco como raro, ¿no? Que primero estamos hablando del pues la detección de las enfermedades virales, pues mediante el uso de justo el diagnóstico indirecto, ¿no? Más que irnos primero pues a ver todo lo que es el diagnóstico del virus en sí, que a lo mejor sería lo más lógico de pensar de repente, pues lo primero, si quiero detectar una enfermedad, pues voy a detectar a su agente etiológico, ¿no? Pero pues bueno, dadas ¿cómo decir? Pues cómo hemos llevado los temas, pues creo que queda bastante bien aquí, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar pues justo de la detección, no del virus, sino de estos anticuerpos, ¿no? Y entonces vamos a hablar de diferentes cuestiones, ¿no? Pues lo primero es definir qué son estos anticuerpos neutralizantes, porque pues sí, nosotros decimos, ay, sí, los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos neutralizantes. Bueno, ¿qué es exactamente esto de anticuerpos neutralizantes? Vamos a ver pues los tipos de anticuerpos que pueden ser neutralizantes. Vamos a hablar un poquito o tal vez un muchito, tal vez sea lo que vamos a hablar más, ¿no? De la metodología, de justo cómo vamos a detectar estos anticuerpos. Vamos a ver algunos ejemplos, algunas variantes y pues obviamente sus aplicaciones. Entonces espero que, pues si bien tal vez sí va a ser una clase un poquito larguita, ¿no? Pero pues que les parezca interesante todo lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y entonces, pues lo primero es definir qué es esto de anticuerpos neutralizantes. Y entonces, ¿qué es un anticuerpo neutralizante? Se puede decir que son como anticuerpos provenientes de la respuesta inmune adaptativa, los cuales tienen la característica de unirse a ciertos epítopos de las proteínas encargadas de alguna parte importante del ciclo viral, por lo tanto bloquean dicho proceso. Exactamente. Lo importante de estos anticuerpos neutralizantes es que van a bloquear justo algún epítopo que pues es importante, ¿no? Para la infección viral. Y entonces pues ya no se va a llevar a cabo esta infección, va a quedar bloqueada. Entonces exactamente, pues no se vale que digamos que un anticuerpo neutralizante neutraliza, sino justo pues decir, ¿no? Que va a ser un anticuerpo que va a ser capaz de bloquear la infección. Entonces eso quiere decir, o creo que queda implícito, que hay anticuerpos que no bloquean la infección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo cual no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Estos anticuerpos para la respuesta inmune. Pero definitivamente, pues sí va a haber anticuerpos que no van a bloquear la infección. Y entonces lo que vamos a ver es que, pues normalmente un virus, el que ustedes quieran, el que les guste más, pues se adhiere aquí a la célula. Esta adherencia, pues muchas veces, por ejemplo, induce la endocitosis, en este caso de este anticuerpo, este virus que es desnudo, perdón, se induce la endocitosis. Como ya hemos comentado, pues muchas veces ya por el pH ácido del endosoma, esta cápside se empieza como a disgregar
o a veces cambia de conformación esta cápside y entonces algunas proteínas de la cápside ahora lo que hacen es insertar, ¿no? Nuestro material genético, que bueno, aquí en este caso pues les están dibujando un RNA, ¿no? Pero en realidad pues puede ser cualquier material genético. Esta es una, digamos, imagen o un esquema de lo que sería una entrada general del virus a la célula, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando este virus tiene anticuerpos o cuando hay anticuerpos, mejor dicho, contra este virus? Y entonces el virus, pues lo que puede suceder aquí es que de entrada los anticuerpos pues hagan una agregación entre diferentes partículas virales y entonces estas partículas virales ya no puedan infectar. Porque vean aquí en realidad, aunque no toda la partícula viral está completamente cubierta por anticuerpos, pero al estar esta muy cercana de esta y esto muy cercano de esta otra, pues entonces va a haber una agregación tal que seguramente esto tendrá un impedimento estérico para que este virus o este pudieran interaccionar con la célula huésped, ¿no? Entonces, de esta forma, pues puede ser que se esté bloqueando la infección, pero también puede ser que una partícula viral esté completamente cubierta con anticuerpos, como más o menos se los muestran en esta imagen, y entonces esta interacción que ahora están teniendo estos anticuerpos con la partícula viral, pues es lo que va a impedir que realmente este anticuerpo se adhiera. Entonces puede ser que de entrada estos anticuerpos que están aquí unidos, como nos dice aquí la imagen o este esquema, que produzcan una interferencia estérica. O sea, ya nada más por el hecho de estar así el virus rodeado por un montón de anticuerpos, pues simplemente ya no puede interactuar con su receptor celular, ¿no? Otra cosa que puede suceder es que haya una desestabilización de la cápside. Recuerden al final que estas cápsides, aunque nosotros las dibujamos o nosotros a veces las representamos como muy cerradas, incluso decimos que la cápside es muy estable en el medio ambiente y todo eso, entonces de repente nos daría la idea como si la cápside fuera una cosa pues como muy dura, como muy compacta, muy cerrada, algo que no puedes realmente traspasar. Y no es tan así, obviamente, pues la cápside está formada por muchas proteínas que están interactuando entre sí y pues eso es lo que le va a dar estabilidad. Y también, como decíamos, pues a veces esos cambios que puede tener aquí, por ejemplo, la cápside, pues le sirven para internalizar al genoma o para sacarlo, cosas así. Entonces, si nosotros de entrada le estamos poniendo aquí otras proteínas con las que interactúe, eso también pudiera provocar que ahora esta cápside pueda tener modificaciones en su estructura y entonces de esta forma también estamos neutralizando al virus porque ya esas modificaciones en esta estructura tal vez van a impedir, ¿no? que haya un reconocimiento del receptor. O también puede ser que estos anticuerpos bloqueen algún cambio estructural o que produzcan algún cambio estructural que ahora pues ya no permita que esta partícula viral interactúe con su receptor. Apenas estamos acá, estamos impidiendo la adhesión, pero también pudiera ser que no se impida la adhesión, que todavía este virus sea capaz de reconocer a su receptor y quede así, ¿no? Pero entonces ahora es posible que estos anticuerpos pudieran estar evitando la endocitosis. O sea que a lo mejor sí llegamos a formar este endosoma, como se ve aquí, pero o ni siquiera lo llegamos a formar, ¿no? Porque de alguna forma esos anticuerpos pues van a bloquear esa endocitosis o puede ser que bloqueen el desnudamiento del genoma. De todos modos, aunque el virus quedara, por ejemplo, en esta situación, ¿no? En donde está dentro de esta vacuola, pues realmente el hecho de que esté aquí este anticuerpo a lo mejor está bloqueando
el desnudamiento del genoma, ¿no? Aquí estamos hablando de virus que son desnudos, pero ahora imagínense que acá tenemos un virus envuelto. Recuerden que muchas veces estas proteínas de la envoltura lo que tienen que hacer es un cambio conformacional para insertarse, recuerden, en la membrana y abrir un poro y fusionar su membrana con la del endosoma. Entonces, si nosotros estamos bloqueando esas proteínas de fusión, también podemos llegar a tener este panorama, ¿no? Que nuestra partícula viral realmente se quede bloqueada, se quede dentro del endosoma y a veces pues nada más con el pH ácido, con algunas enzimas que se están liberando en este endosoma, pudiera ser que pues este virus se degrade y ya no nos produzca ninguna infección. Entonces estos podrían ser algunos mecanismos, ¿no? de neutralización. Básicamente la neutralización se va a dar en estas etapas, ¿no? No es tanto como que los anticuerpos bloqueen a la polimerasa, por ejemplo, o que los anticuerpos bloqueen a alguna proteasa, ¿no? En el caso de estos virus que producen poliproteínas que se tienen que cortar. ¿Por qué creen que eso sea difícil? Porque sí hay anticuerpos, obviamente, contra, por ejemplo, las polimerasas, contra proteínas de la cápside o contra proteínas de, pues, estas proteasas. Pero ¿por qué creen que estos anticuerpos no necesariamente nos puedan dar un efecto neutralizante? ¿Sí me explico? A ver, déjenme ver qué dicen en el chat. Por su especificidad al virus, bueno, todos los anticuerpos son específicos no solamente al virus, son específicos a un cierto epítopo. Incluso supongamos que mi mano es una proteína viral. Entonces va a haber anticuerpos que se van a unir aquí, exclusivamente a esta parte, no se van a unir acá, no se van a unir, se van a unir exclusivamente a esta parte. Otro anticuerpo a lo mejor se une a este nudillo, no a los demás, a este, ¿no? Otro anticuerpo a lo mejor detecta esta parte y así sucesivamente. Otro anticuerpo a lo mejor se une por acá. Entonces todos los anticuerpos van a ser específicos. Pero ¿por qué, por ejemplo, si tenemos un anticuerpo dirigido contra la polimerasa o contra una proteasa, por ejemplo, pues no necesariamente va a ser neutralizante? ¿En qué momento del ciclo de replicación están actuando esas proteínas? ¿Y en qué parte de la célula? En la replicación del genoma ya cuando se llevó a cabo pues la infección como tal. Exactamente, aquí el problema es que recuerden ustedes que por ejemplo hay muchos virus como los virus de RNA de polaridad positiva que lo primero que hacen es traducir proteínas, ¿no? Y entonces pues ahí podrías decir, bueno, pues si ahí bloqueamos la polimerasa, pues estaríamos ahí en ese punto deteniendo la infección. Sí, pero el problema es que también estas proteínas están dentro de la célula. Entonces, tendríamos que ver pues cuántos anticuerpos realmente son capaces de entrar a las células, ¿no? Entonces, esa es una barrera y como bien dice Carlos, o sea, el problema es que ya realmente el virus ya está infectando. Los anticuerpos normalmente no entran a las células, pero entonces además tendrían que entrar en una buena cantidad, porque imagínense la cantidad de proteínas virales que se están produciendo ya dentro de la célula, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que sí sería sumamente complicado, pues neutralizar al virus, ¿no? Más bien la neutralización generalmente se da a nivel de la adhesión o aquí de la entrada. Una vez que el virus entra, pues ya realmente sería muy, muy difícil bloquearlo, ¿no? Entonces, hasta acá vamos bien. Entonces ya vimos o estamos viendo que no todos los anticuerpos
pues son capaces de neutralizar al virus, aunque todos son específicos contra el virus. Pero ahora incluso, si nosotros pensamos en las proteínas aquí de la membrana, ¿no? Incluso en las proteínas de la membrana puede ser que haya anticuerpos que se unan a la proteína, por ejemplo, aquí en el caso del SARS-CoV-2, ¿no? Que se unan a la proteína, por ejemplo, esta spike en esta parte, pero puede ser algunos que realmente se unan, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Como en el cuellito, se puede decir, de esta proteína. Entonces, si a lo mejor esta parte no es importante para el reconocimiento del receptor, para la fusión del virus, a lo mejor aún, aunque haya anticuerpos dirigidos contra esta parte justamente, o a lo mejor contra esta, no van a ser capaces de neutralizar. ¿Sí me explico? Como les decía, al final no es que el anticuerpo pues vaya a rodear toda la proteína, no necesariamente ocurre eso. Más bien los anticuerpos lo que hacen es actuar contra un cierto epítopo. Si este epítopo me sirve para el reconocimiento del receptor y yo lo tapo, pues obviamente eso estaría bloqueando la infección. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa si esto no me sirve para bloquear la infección y yo justo tengo anticuerpos contra esa parte? De todos modos, esta parte va a poder reconocer al receptor y a lo mejor esta va a poder fusionar las membranas. O sea, de nada me va a servir tener un anticuerpo aquí pegado si de todos modos el resto de mi proteína va a ser funcional, ¿ya ven? O sea, imagínense que mi mano es la proteína, yo tengo aquí un anticuerpo que le está deteniendo de este lado, pero este lado en realidad no importa para la entrada del virus, para su infectividad ni nada. Entonces, incluso no todos los anticuerpos, por ejemplo, que están dirigidos a proteínas de la superficie, de la cápside, bueno, pensando en virus desnudos, obviamente, ¿no? No todos los anticuerpos que están dirigidos, por ejemplo, contra la proteína S del SARS-CoV-2 van a ser neutralizantes. Entonces ya estamos viendo que no todos los anticuerpos son neutralizantes y que pues estos anticuerpos pues son específicos para ciertas partes de los virus. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien? ¿Sí me van siguiendo? Sí. 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 Porque entonces es posible, como veíamos en el caso, ¿se acuerdan cuando hablábamos de dengue? Es posible que tengamos, de hecho creo que acá está, sí, acá está. Es posible que tengamos anticuerpos, por ejemplo, como estos verdes, que simple y sencillamente sí me van a reconocer alguna parte del virus, pero que no me van a neutralizar y que, por ejemplo, incluso en el caso de dengue, ¿se acuerdan? Nos podía causar problemas porque pues estos virus más bien ya se podían internalizar a los monocitos de otra manera e incluso seguir causando la infección, si se acuerdan, ¿verdad? Mientras que pues va a haber anticuerpos que sí van a ser capaces de neutralizar al virus, como estos morados, y esos sí nos van a detener la infección. Entonces, pues aquí realmente pues vamos a tener esta cuestión, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que podemos diferenciar experimentalmente, por ejemplo, en el laboratorio, estos anticuerpos morados neutralizantes de estos anticuerpos verdes que no son neutralizantes? ¿Cómo se les ocurre que ustedes podrían diferenciar en el laboratorio, en un experimento? Podría igual ser con cultivo celular, el que esté, bueno, neutralizado y pues el que sí se está viendo este efecto de, bueno, de que se está neutralizando, no se estaría observando el efecto citopático, comparado con el otro que tal vez sí podría, bueno, debería observarse el efecto citopático. Exactamente, Bárbara. Lo que podemos hacer es en un cultivo, nosotros podemos poner este virus en presencia de los anticuerpos o de un suero, ¿no? Por ejemplo, y entonces, pues el suero que tenga anticuerpos neutralizantes, pues es el que va a impedir la infección. Y entonces nosotros, a pesar de poner virus en nuestro cultivo, veríamos que no hay efecto citopático. Mientras que en el caso de estos anticuerpos verdes, si nosotros solamente tenemos anticuerpos que no son capaces de neutralizar, pues vamos a seguir viendo la infección. Así le pongas 3 kilos de suero, bueno, 3 litros, ¿no?
que bueno, es una exageración de mi parte, nada más es como para señalar que, bueno, pues estos anticuerpos, por más que tú le pongas anticuerpos que no son neutralizantes, pues vas a seguir viendo el efecto citopático. Exactamente. Ese es el principio de esta metodología, ¿no? De estos anticuerpos neutralizantes. Y bueno, pues vamos entonces a ver cuál puede ser un blanco de estos anticuerpos neutralizantes. Pues bueno, me encontré esta imagen que creo que me gustó mucho porque creo que puede ejemplificar pues bastante bien todo esto que estábamos comentando, ¿no? Que realmente no todas las porciones o no todas las partes de una proteína pues realmente van a ser blanco de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Solamente algunas regiones. Y entonces, por ejemplo, aquí se tienen estudios en el caso del virus de la inmunodeficiencia humana, donde se ve cuáles son las regiones pues importantes, ¿no? Para neutralizar en el caso de este virus. Y entonces nosotros acá tenemos, recuerden que el virus de inmunodeficiencia humana, su envoltura, tiene a las glicoproteínas GP40 y a la glicoproteína GP120. La GP120, que son estas bolitas, pues es la proteína que va a reconocer al receptor, y la GP41, que es esta parte, digamos, más pegada a la membrana, es la parte que va a fusionar. Y entonces, pues se ha visto que hay anticuerpos dirigidos contra esta, ¿dónde está mi cursor? Contra esta región, que pues es básicamente la de, por ejemplo, aquí, ¿no? Nos dice que estas regiones rositas son las que, justamente las regiones de reconocimiento al CD4. Entonces, si nosotros bloqueamos esta región, nosotros vamos a tener neutralización del virus. También tenemos aquí una región que es esta moradita, que es muy importante para el cambio conformacional de esta proteína. Recuerden que generalmente estas proteínas están así como cerraditas, y cuando reconocen a su receptor, como que se abren y entonces se libera el péptido de fusión. Entonces, si nosotros bloqueamos justo esa parte donde se va a abrir, pues así reconozca el receptor, pues ya no se abre, ya no va a ser funcional esta proteína, ¿no? Aquí también está esta partecita donde GP como que se une a GP41, pues esta parte también puede ser buena para bloquear, ¿no? Porque pues entonces estaríamos bloqueando pues justo esta interacción entre estas dos proteínas, ¿no? También, por ejemplo, esta parte, aunque acá está interna, pero también si bloqueamos el péptido de fusión, pues también es posible, ¿no? Que nosotros, pues podamos neutralizar al virus. Y por cierto, este está interesante, ¿no? Porque vean que el péptido de fusión está acá adentro. Esta como bolita que se ve aquí. ¿Cómo es que un anticuerpo puede alcanzar esa parte si está escondida? Y además es neutralizante. ¿Tiene que ver con algún cambio conformacional? Exactamente, tiene que ver aquí totalmente con un cambio conformacional. Decíamos, si esta proteína está cerrada, pero en algún momento de la vida se abre y ese péptido de fusión se expone, en ese momento puede ser bloqueado, y entonces estaríamos justo en esta parte que decíamos aquí, ¿no? Que puede ser que el virus ya esté adherido a su receptor, incluso puede ser que esté ya aquí en un endosoma, pero puede ser que esté aquí unido a su receptor, y antes de que se lleve a cabo la fusión, cuando justo ese péptido se va a exponer, ahí llega ese anticuerpo neutralizante, ¿no? Entonces sí puede ser en ese paso. Entonces vean que pues en realidad no todas las regiones de una cierta proteína incluso pueden conducir a la neutralización del virus, solamente algunas regiones importantes, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí hablamos de los isotipos. Nosotros ya recordamos que tenemos diferentes isotipos de los anticuerpos. ¿Cuáles son esos isotipos? ¿Se acuerdan?
¿Cuáles son los? IgG, Ajá. IgM, IgA, IgE y IgD, creo. Sí, exactamente. IgM, IgG, IgA, IgE y ya, IgD. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Les puse acá. Ay. ¿Sí se acuerdan? Me los ponemos acá. Déjenme ver qué dicen en el chat. El peso molecular, la localización, la concentración. No, pues en realidad tenemos un montón de diferencias, ¿no? Exactamente, Brittany, tenemos muchas diferencias entre los diferentes isotipos, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, acá, por ejemplo, en la imagen, pues ya se ve, ¿no? Los IgE, los IgD, los IgE, los IgA, los IgM. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles de esos isotipos serán anticuerpos neutralizantes? IgM, IgA e IgG, ¿no? Tal vez. Uh-huh. Así es, IgG, IgA, IgM. ¿Por qué IgD no y por qué IgE no? Bueno, porque IgD, si no me equivoco, está más relacionado, bueno, son anticuerpos que están pegados a ciertas células del sistema inmune y los IgE se expresan más que nada en procesos de alergias. Sí, exactamente. Aquí más que por cuestiones estructurales o alguna otra cuestión, pues justo es eso, que los IgD pues están pegados a las células B, a los linfocitos B, ¿no? Y obviamente pues sí pueden bloquear de alguna manera al virus, pero realmente estos no los vamos a encontrar así como que en el suero, ¿no? Y pues los IgE pues más bien están relacionados con procesos alérgicos. Esa sería pues la cuestión, ¿no? Y entonces vemos que los IgG, los IgA y los IgM sí pueden ser bloqueadores, ¿no? O sí pueden ser neutralizantes. Uh-huh. Entonces, ¿de qué depende que sean neutralizantes? ¿Depende del isotipo o de qué depende? Bueno, ya vimos que en realidad el isotipo no depende, ¿no? Porque pueden ser IgG, puede ser IgA, puede ser IgM. Uh-huh. Va a depender, Karen dice que es de su localización. Fíjense que sí, hasta cierto punto depende de su localización. Uh-huh. ¿Dónde se encuentran estos anticuerpos? IgG, IgA, IgM. ¿Cuál es su localización? ¿Hay diferencias en su localización? A ver qué dicen en el chat. Hija en mucosas, dice tanto Brittany como Karen, sí es cierto, ¿no? Entonces, pues obviamente más bien si nosotros estamos midiendo anticuerpos neutralizantes en suero, pues difícilmente vamos a estar detectando anticuerpos IgA, por no decir que no los vamos a detectar, y no porque estos no sean neutralizantes, ¿no? Sino porque simplemente pues no es su localización, pero si nosotros hiciéramos un ensayo que de alguna forma involucrara pues este tipo de muestras, ¿no? Entonces a lo mejor ahí sí podríamos detectar IgA.
¿no? Si midiéramos, por ejemplo, anticuerpos neutralizantes en un hisopado nasofaringio, por decir algo, ¿no? Entonces ahí sí podríamos estar detectando IgAs, pero pues de nuevo, ¿no? Realmente no, eso no va a mermar su capacidad neutralizante, más bien va a ser nuestra capacidad de detección la que te va a decir, ah, pues estos pueden ser de IgG o IgM o IgA, ¿no? Entonces, por el tipo de muestra, pues a lo mejor podemos, pues determinar, ¿no? IgM e IgG están en la sangre, por lo que están en la mayor parte del cuerpo, claro. Entonces, realmente, pues como decíamos, si al final vamos a hacer nosotros un ensayo de neutralización en donde lo que vamos a tomar, pues es suero, pues justamente estaríamos midiendo IgM e IgG. Exactamente. Ahora entonces, pues bueno, ya vimos que si nosotros queremos, bueno, que depende más que del isotipo, más que decir, ah, pues son IgM, son IgA, son IgG, pues más que del isotipo, pues va a depender de qué epítopo está reconociendo este anticuerpo, ¿no? Entonces eso es lo que realmente va a hacer que un anticuerpo sea o no neutralizante. Y pues bueno, decíamos que por ejemplo, incluso en el caso de los IgMs, aunque no es exclusivo, ¿no? También los IgGs pueden hacer esto, pues pueden realmente también causar la agregación del virus y entonces de esta manera evitar que entre a las células, ¿no? Entonces, pues, no sé si haya dudas, más comentarios acerca de eso. ¿Cómo podríamos? Bueno, ya vimos que sí podemos diferenciar entre el isotipo IgA, ¿no? Y el isotipo IgM e IgG, hablando de anticuerpos neutralizantes, que básicamente va a depender de la muestra que nosotros estemos tomando. Pero creo que hay alguna forma de determinar si nosotros estamos teniendo neutralización por el isotipo IgM o por el isotipo IgG. Ay, muy preciosa. ¿Tienes frío? ¿De qué manera creen que podríamos diferenciar o tal vez no podemos diferenciar? Ay, mucho frío. Ahora también la pregunta sería, bueno, ¿y es importante diferenciar entre el isotipo de los anticuerpos neutralizantes? ¿Tú qué dices? A ver qué dicen en el chat, justo cuando iba a decir, no dice nadie nada. Quizá algún isotipo sea específico para cada virus, no lo sé. Si nos regresamos a esta imagen que tenía yo acá. ¿Cuál es la región del anticuerpo que define el isotipo? La cadena pesada. Ajá, la cadena pesada, ¿no? Que bueno, en esta parte, ¿no? Que es la FB, la fracción variable. Pues esta es la parte, aunque sea también de la cadena pesada, pues es la parte que nos va a determinar pues la especificidad contra el virus, ¿no? Y todo el resto de la cadena pesada, pues si esta era fracción variable, esta fracción, ¿cómo va a ser? ¿Fracción qué?
constante, ¿no? Entonces, realmente el isotipo, o sea, todos los anticuerpos IgM en su región constante, en su cadena pesada, van a ser iguales. Igual los IgG. Entonces, más bien el isotipo no te va a definir la especificidad por un virus. Lo que te la va a definir, pues es esta, la cadena ligera, y pues también la cadena ligera incluso en su fracción variable, ¿no? Entonces, más bien aquí en esta parte, sí se ve cuando muevo el cursor, en esta partecita donde dice BL y BH, pues es básicamente, ¿no? Donde se va a definir la especificidad contra el virus. Entonces, no es realmente que para un cierto virus solamente los IgGs lo puedan reconocer o solamente los IgM. Puede haber tanto, o sea, todos los virus van a ser reconocidos tanto por anticuerpos IgG como por anticuerpos IgM. Dicho esto, entonces, ¿tendrá alguna importancia clínica determinar pues si son IgG o IgM? Sí. ¿Sí? Dice Carlos que sí. ¿Por qué? Sí, Carlos, ¿verdad? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué sí será importante determinar ese isotipo? Porque te indican el proceso, más bien la etapa de infección. Según yo, los IgM pues son los que se secretan primero y son pues cuando la infección acaba de iniciar, y los IgG pues indican que ya hay respuesta adaptativa. Por lo tanto, no generalmente te indican el inicio de una infección, porque también te pueden indicar si ya cursaste con dicha infección. Sí, exactamente. Carlos tiene razón, efectivamente, ¿no? Estos anticuerpos IgM se van a expresar o van a ser producidos pues principalmente en etapas iniciales de la infección, todavía cuando tienes una infección activa, mientras que los IgGs pues se van a empezar a producir después, ¿no? Cuando ya la infección se está controlando o incluso anticuerpos de memoria, ¿no? Entonces sí tendría importancia determinar pues qué tipo de isotipo tenemos, ¿no? Ahora, no necesariamente siempre es necesario. O sea, no siempre tienes que saber qué isotipo es, pero bueno, también tú te puedes ayudar. Si tú sabes que el paciente llegó, todavía tiene síntomas y todo esto, a lo mejor no determinas el isotipo, pero si tú tienes una prueba positiva para anticuerpos neutralizantes, pues lo más probable que este paciente pues tenga justo anticuerpos de este tipo, ¿no? IgM. Si tú ya tienes un paciente que a lo mejor ya pues se curó de la infección, o que ya está saliendo, que ya tiene un cierto tiempo, pues entonces lo más probable es que sea IgG, ¿no? Dependiendo también lo que tú necesites saber, pues es lo que vas a determinar. Y entonces, pero bueno, yo creo que sí es muy importante que ustedes tengan claro que realmente, bueno, los anticuerpos neutralizantes pues van a ser aquellos que sean capaces de bloquear al virus independientemente de su isotipo, y que no es que solamente los IgGs, porque muchas veces creo yo que tenemos esa idea, me ha pasado varias veces, ¿no? Que me preguntan, entonces, ¿exclusivamente los IgG son los que neutralizan? No, también pueden neutralizar los IgAs, también pueden neutralizar los IgMs. Lo que pasa es que muchas veces en nuestra detección, si nosotros ya hacemos una detección de un paciente que ya superó la enfermedad y que a lo mejor quieres ir monitoreando su respuesta inmune, pues obviamente ya lo más probable es que no detectes anticuerpos IgM, porque ya pasó esa etapa de su producción, ¿no? Pero no quiere decir que los IgM no puedan neutralizar. Y bueno, y como decíamos hace rato, si tú estás tomando una muestra de suero, pues no estás detectando IgA. De nuevo, no porque los IgAs no sean capaces de neutralizar, simplemente porque no estás tomando la muestra pues de la región anatómica, ¿no? Correspondiente a esos isotipos, ¿sí? ¿Sí quedó o no quedó la idea que les quise dar? Bueno, pues vamos a
a ver, entonces ahora sí ya lo mero bueno, que sería la metodología, ¿no? Y entonces en realidad ya Bárbara nos dijo muy acertadamente que pues experimentalmente hablando lo que vamos a hacer es simplemente poner un cultivo en el que se va a infectar con virus, pero estos virus previamente van a estar sometidos a la interacción con esos anticuerpos y entonces lo que nosotros esperamos ver es que se inhiba la infección y entonces ya no vamos a ver más bien pues el efecto citopático. ¿Sí? ¿Sí queda clara esa parte? Entonces ese es justamente el principio de esta técnica. Entonces, bueno, pues de repente no es que quiera yo solamente traer ejemplos del SARS-CoV-2, pero bueno, ahorita es lo que abunda en imágenes y bueno, esta imagen que pues de hecho es de este artículo que se publicó en el 2020, me parece como bastante clara, bastante representativa justamente de este principio, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer... Silencio. Lo que tenemos que hacer primero es justamente mezclar, mezclar estos virus, que bueno, pues les digo, aquí les ejemplifican SARS-CoV-2, pero en realidad puede ser cualquier virus para el que ustedes necesiten hacer esta metodología, ¿no? Entonces ustedes aquí tienen el virus, lo mezclan con los anticuerpos, y entonces, pues ahora van a poner esa mezcla en diferentes cultivos, ¿no? Si ustedes tienen anticuerpos neutralizantes, obviamente este virus se va a recubrir de esos anticuerpos y no va a poder infectar a las células que ustedes ya tienen previamente crecidas en una placa. O también, como lo hacíamos en el caso de la titulación por TCID50, puede ser que sean células que se las adicionan en este momento, ¿no? Eso dependerá del virus, dependerá de las células, dependerá de muchas cosas, ¿no? Si no tienen anticuerpos neutralizantes, pues obviamente este virus no va a ser cubierto totalmente por ellos o simplemente pues tal vez ni siquiera lo reconozcan para nada. Y entonces estos virus van a poder entrar a la célula, van a poder infectarla y van a producir un efecto citopático. ¿Sí? Come y ahorita te lo presto. ¿Sí? ¿Sí se entendió este principio? Sí, voy a comer, mami. Pues ya come, ándale, desayuno. Bueno, entonces, yo creo que ya está de más preguntar, pero de todos modos lo preguntamos. Entonces, ¿cómo ustedes podrían ver una prueba positiva para anticuerpos neutralizantes? No habrá efecto citopático. Exactamente, contrario a lo que como que siempre hemos esperado, ¿no? Nosotros siempre decimos, pues ustedes ponen las células, ponen su virus y lo que van a ver es efecto citopático. ¿Y cómo sabemos que hay virus? Pues por el efecto citopático. Y en TCD50 medíamos efecto citopático, o sea, siempre era medir efecto citopático. Ahora pues es justamente al revés, ¿no? Ahora lo positivo va a ser cuando nosotros no tengamos efecto citopático. Y entonces vamos a tener algo como esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí células Vero sin infectar. No sé si lo alcancen a ver, en mi computadora apenas se alcanza a ver, entonces yo creo que también en la de ustedes, o en sus dispositivos donde estén, pues de repente también costará trabajo ver las células. Recuerden que en realidad pues esto no es efecto de la imagen, en realidad pues así pasa, ¿no? Las células luego no son tan fáciles de visualizar. Recuerden que las células no están teñidas. Recuerden que las células están haciendo una monocapa, las células no tienen color por sí mismas. Entonces no sé si alcanzan a ver nada más así como unos ligeros fantasmitas, ahí como unas bolitas como que están pegadas muy transparentes, ¿no? Entonces esas son las células Vero
sin infectar. Y vean cómo se ven las células cuando nosotros las infectamos con este virus, con el SARS-CoV-2. Ya la monocapa se pierde, ¿no? Estas células se separan unas de otras, se redondean. Como decíamos, no todos los efectos citopáticos son sincitios, no todos los efectos citopáticos son células así grandotas, brillantes, etcétera. Vean que aquí pues más bien las células están nada más como redondeadas, ¿no? El efecto es muy claro si lo comparamos con esta. Y vean, cuando hay anticuerpos neutralizantes, ¿a quién se parece más esa imagen? Las células Vero que no están infectadas. Exactamente, Bárbara. A las células Vero que no están infectadas. Y vean, cuando no tenemos anticuerpos neutralizantes, pues se ve más parecido a justamente las células infectadas sin suero, ¿no? Entonces, este es el principio, pues, de nuestra técnica. Y entonces, pues, después podemos hacer pues muchas variaciones, ¿no? Pero vamos a ver, lo primero, ¿qué tipo de muestra es la que nosotros estaríamos evaluando aquí? Nosotros ya dijimos que pues lo que tenemos es el virus y le vamos a poner anticuerpos, ¿no? Que esperamos sean neutralizantes. Entonces, ¿cuál va a ser la muestra que nosotros estamos evaluando? ¿Qué es lo que estamos midiendo? ¿Serían los sueros de los pacientes? Sueros de los pacientes, efectivamente. Oye, no te lo va a quitar, no reclames. Exactamente, serían los sueros de los pacientes y nosotros entonces ahí esperamos ver, pues, anticuerpos, ¿no? Yo estoy comiendo. ¿Qué otra muestra entonces podríamos tener? A ver qué nos dicen en el chat. Aquí nos dice Brittany, pues sí, podrían ser exudados, alguna otra muestra, ¿no? Que bueno, son más difíciles obviamente de trabajar, ¿no? Pero en el caso de que quisiéramos medir, justo decíamos, estos anticuerpos IgA, pues se puede hacer. Estas muestras en realidad no son muy comunes. Lo más común es tener justo sueros de pacientes. De nuevo, no porque no sea importante determinar las IgAs, pero bueno, pues a veces más bien lo que nosotros queremos evaluar, pues es una respuesta sistémica, ¿no? General. Entonces, en ese sentido, pues la principal muestra que nosotros vamos a ocupar son sueros de pacientes. Muy bien. Entonces, creo que hasta acá vamos bien, ¿no? ¿No se me están durmiendo? ¿No tienen frío? Si tienen frío, tómense un cafecito. Yo ahorita mejor voy a tomar agua porque estaba yo viendo un video que, bueno, varios, pero bueno, en uno decía que pues también para no dañarse tanto la voz en este tipo de... en general, siempre que estás hablando mucho tiempo, pues es mejor tomar agua, ¿no? Aunque de repente sí se antoja más el café. Pero bueno, entonces si hasta acá vamos bien, vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos a seguir ya metodológicamente hablando? O sea, ya vimos el principio. ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Si la muestra es suero, entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener el suero? Es que te quiero poner ayer. Una centrifugación. ¿Cómo, perdón? Una centrifugación. Sí, nosotros vamos a tomar la sangre, en realidad, porque pues no tomas solamente el suero, y pues vas a hacer una centrifugación justamente para separar, ¿no? Todo lo que sería el coágulo, todo este botón, y entonces ya te queda el suero. Y entonces ya lo pondrían así, el suero. En casa. Así, con el virus y los cultivos y todo. ¿Qué puede haber en el suero?
además de los anticuerpos neutralizantes, hormonas de crecimiento y un montón de otras cosas. Pero ¿qué creen que puede haber en el suero que nos pudiera causar por ahí algún problema? A ver si se pega. Ya pensando que después lo vamos a poner en cultivos celulares. ¿Podría ser el mismo virus? ¿Podría ser que, perdón, el mismo virus? Sí. Bueno, si tenemos un paciente que está justo cursando con la infección, pues sí podría tener el mismo virus. Me murió un corazón. Pero bueno, entonces, pues de todos modos, si tenemos ahí el mismo virus, bueno, lo que puede pasar es que sí, este virus gaste a los anticuerpos y pues entonces ya no veamos un efecto en donde tendríamos que verlo, ¿no? Pero bueno, además recuerden que cuando el virus está circulando en la sangre realmente es en pocos momentos, ¿no? De la patogénesis. O sea, tendríamos que capturar al paciente justo en esta viremia primaria o en esta viremia secundaria, ¿no? ¿Qué otra cosa? O sea, sí puede ser, ¿no? Aunque les digo, es poco probable a veces por la patogénesis de los virus, pero sí es posible. Pero ¿qué otra cosa podemos encontrar en el suero? Otras moléculas de otros, además de proteínas, que puedan interferir con el proceso. Sí, exactamente. Hay otras moléculas que pueden interferir con el proceso. Seguramente ustedes en su clase de inmunología le dedicaron un montón de tiempo, varias clases, bueno, por lo menos una práctica a una cosa que se llama complemento. ¿Se acuerdan del complemento? No te mueres. Sí. ¿Dónde está el complemento y cuál es su función? Yo no lo perdí. Se encuentra en el suero y son una serie de proteínas que sirven para la opsonización y la destrucción de algunos agentes. Ajá, exactamente. Son una serie de proteínas que pues nos van a servir para la destrucción de algunos agentes y que justamente las encontramos en el suero. ¿Y qué hacen eso? ¿Cuál es el resultado de ese complemento? No, digo, no necesariamente tenemos que describir toda la cascada, ni mucho menos. Pero ¿se acuerdan cuál era el resultado final? O sea, ¿cómo es que el complemento puede destruir algunos agentes patógenos? ¿Cómo le Por hace? la lisis celular. Por la forma. Ajá. Por lisis, exactamente. Por la Dice formación Carlos, del complejo. Ajá, sí, Carlos. Por la formación del complejo de ataque a la membrana. Exactamente. Se formaba un complejo ahí de ataque a la membrana y pues al final lo que se hacían eran poros, ¿no? Y entonces estos poros, por ejemplo, pues en el caso de las bacterias, pues eran muy malos para las bacterias, ¿no? Porque pues imagínate, hay una bacteria que ahora ya está toda agujerada, pues se va a morir. En el caso de los virus, estas moléculas, este complemento, ¿tendría alguna acción, tendría alguna importancia? ¿Qué dicen? Si no, quién sabe. ¿Cómo es que el complemento podría interferir con los virus? O a lo mejor no les hace nada. Y yo estoy exagerando. Ay, sí. Porque además sí, ya ven que sí soy medio exagerada. Que luego les digo que les vamos a poner 3 litros de suero cuando pues ni siquiera cabe.
Sí, porque podría interferir en el resultado, no sabríamos si fue acción del complemento o de los anticuerpos neutralizantes. Sí, efectivamente, los anticuerpos neutralizantes aquí pudieran tener una acción, pero ¿sobre qué parte de nuestro sistema? Nosotros tenemos virus infectando células y pues tenemos o queremos encontrar anticuerpos que bloqueen esa infección, justamente, ¿no? Y entonces, en el caso de las infecciones virales, ¿el complemento tendrá alguna importancia? ¿El complemento estará actuando sobre algún componente viral? ¿O sobre qué podría actuar el complemento? Sobre membranas de virus envueltos. Sobre membranas de virus envueltos podría ser. Aunque ¿saben dónde interfiere más? En las células. ¿Cómo que las células? Sí, si las células están siendo, exactamente, Itzel, puede generar daño en las células. Recuerden que estas células están produciendo, pues, las proteínas, ¿no? Las diferentes proteínas del virus. Entonces, el complemento podría unirse justamente a toda esta membrana, pues, podría hacerle esos poros que nosotros normalmente pues veríamos en las bacterias, ¿no? Que es lo que ustedes más conocen, esos poros podrían estar en las células. Y entonces justamente como nos decía Brittany también en el chat, efectivamente podría interferir en los resultados porque no necesariamente podríamos saber si es o sea, nosotros a lo mejor tenemos esos anticuerpos neutralizantes, pero como también tenemos complemento, ese complemento podría llegar a ser tóxico para nuestras células, podría incluso llegar a alisarlas. Y entonces ya podríamos nosotros confundirnos entre la acción de ese complemento y la acción en realidad más que del anticuerpo del virus, ¿no? Pero entonces esto nos crearía interferencia porque entonces nosotros ya no podríamos distinguir o podría llegar a crearnos confusión si realmente ahí hay protección o hay este complemento o qué hay, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para evitarnos ese problema? ¿Cómo le hacemos para evitar la presencia de complemento? Purificación del suero, tal vez con sulfato de amonio. Puede ser la purificación del suero, pero ¿sabes algo más? A ver aquí qué dicen en el chat. Se descomplementa el suero calentándolo, exactamente, Itzel. En realidad es más fácil. Sí podemos adicionar algunas sustancias, ¿no? Pero recuerden que muchas veces este tipo de sustancias en general pues dañan o pueden eliminar proteínas y entonces incluso pues podríamos estarnos ahí echando o eliminando pues algunos anticuerpos, ¿no? Que es justamente lo que nosotros estamos tratando de medir. Entonces pues más bien lo que hacemos es calentar al suero. Karen dice que no recuerda si era exactamente a 37 grados o más, es a 56. Si nosotros lo ponemos a 37, pues realmente no está 50 y algo, exacto, 56. Nosotros, si nada más ponemos a 37 grados, pues lo estamos manteniendo realmente a temperatura normal prácticamente del cuerpo, entonces realmente no estaríamos haciendo una diferencia, ¿no? Pero en 56 justo podemos eliminar las proteínas del complemento sin que nuestros anticuerpos se alcancen a dañar, porque pues las proteínas de los anticuerpos son un poquito más resistentes al calor. Lo que sí tenemos que cuidar es que no nos pasemos de esa temperatura, ¿no? Porque entonces pues sí nos podemos echar pues no solamente a las proteínas del complemento, sino a las proteínas que sí nos interesan, ¿no? Que son justamente los anticuerpos. Entonces, ya vemos que incluso desde acá la preparación de nuestro suero, bueno, no es que sea compleja, ¿no? Pero pues sí tiene que ser cuidadosa en ese sentido. ¿Eran 57 asterisco? Ok. ¿Por qué 57 asterisco? Bueno, entonces hasta acá vamos bien, ¿no?
lo que tenemos que hacer es justo tomar la muestra y prepararla previamente. Y la preparación, pues simplemente es una inactivación del complemento a 56 grados centígrados, 10 minutos, si no mal recuerdo. Corríjanme si me equivoco. ¿O eran 30? No, eran 10. Entonces lo tenemos ahí 10 minutitos a 56 grados centígrados y ya, sacamos nuestro, pues nuestro suero y está listo. Ahora sí, para poderlo trabajar, ¿no? Y entonces nosotros pues vamos a tener aquí una plaquita, ¿no? En donde vamos a poder hacer diluciones seriadas. Pues si lo que queremos, porque además esta técnica, lo bonito es que la podemos cuantificar, ¿no? Y entonces, ¿de qué vamos a hacer diluciones? ¿Qué es lo que vamos a diluir aquí? El suero. El suero, efectivamente, Barbie. Aquí no vamos a diluir el virus como lo hemos hecho en otras ocasiones. Aquí más bien lo que nosotros queremos cuantificar, pues es cuánto de anticuerpo neutralizante tenemos en una muestra de suero. Entonces, lo que nosotros vamos a diluir aquí más bien son las muestras del suero. Generalmente nosotros manejamos aquí diluciones seriadas 1:2, aunque como lo hemos dicho siempre, ustedes en realidad cuando conocen el fundamento de la práctica o bueno, de la técnica, de la metodología, y si ustedes necesitan en algún momento dado otra cosa, o si tienen la sospecha de que, bueno, si tienen la sospecha de que el paciente tiene una gran cantidad de anticuerpos neutralizantes, pues incluso ustedes podrían cambiar estas diluciones, ¿no? Podrían hacer diluciones 1:3, 1:5, 1:10, incluso, ¿no? Para tener una mayor amplitud en ese intervalo de diluciones que ustedes están buscando. Lo recomendable es 1:2, ¿no? Es como lo que más se usa, pero pues de nuevo, ¿no? Ustedes lo pueden cambiar. Entonces, pues bueno, hacemos diluciones seriadas de nuestro suero. Y entonces aquí adicionamos el virus, ¿no? Acá, bueno, nos están dando el principio también de una metodología específica para SARS-CoV-2, pero de nuevo ustedes lo pueden hacer pues para cualquier virus, ¿no? Entonces, hasta acá vamos bien. Entonces, ustedes ponen el virus en sus diferentes pozos. ¿El virus en qué concentración tendrá que ir? Puede ser variable, deberá ser constante. ¿Cuánto ustedes creen que deberían poner? ¿Mucho, poco? Diferentes cantidades también para ver dónde neutraliza. Tendría que ser la misma en cada uno de los pozos, ¿no? No sé si esté correcto decirlo, pero una muy que sí se alcanza a observar este efecto citopático. Sí, está completamente correcto. Efectivamente, pues el virus tiene que ir en la misma concentración en todos los pozos, porque pues si ya estás metiendo la variable de las diluciones del suero, pues sería muy difícil meter otra variable. Eso pues por pura como lógica, ¿no? De la metodología. Entonces vas a poner una concentración constante, pero además de poner una concentración constante, te tienes que asegurar que vas a poner una MOI o que vas a poner una cantidad de virus que se vea y que se vea bien y que se vea relativamente rápido. O sea, no vas a poner ahí una TCI de 50 por pozo, que la veas en 7, 8 días, ¿no? Sino que vas a tratar de poner pues una buena cantidad de virus. ¿Y qué tanto es una buena cantidad de virus? La gran mayoría de protocolos, aunque bueno, hay que obviamente de repente revisar, estandarizar, hacer varias cosas, ¿no? Pero cantidades que pueden ser pues normales en este tipo de técnicas son, por ejemplo, 100 TCI de 50 por pozos. O sea, estás asegurando así ya con 100 TCI de 50, o sea, estás poniendo 100 veces más de virus de lo que recuerden que una dosis infectiva, una TCI de 50, sería la cantidad suficiente para que de estos 8 pozos, 4 se te infecten. Si tú estás poniendo 100 veces más, tú estás asegurando que todos los pozos se te van a infectar. Pero además,
no solamente que todos los pozos se te van a infectar, sino que todos los pozos se te van a infectar relativamente rápido. Entonces, pues tú tienes que asegurar estas dos cosas, que la infección sea rápida, que sea efectiva y que se vea el virus, ¿no? Entonces vas a poner 100 TCI de 50. Hay veces que cuando tú sabes o supones que la cantidad de anticuerpos neutralizantes puede ser baja, pues tú entonces a lo mejor puedes modificar estas TCI de 50 y a lo mejor decir ahora, bueno, pongo 50 TCI de 50, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido lo puedes modificar, pero entonces aquí tú tienes que aclarar en tu metodología o incluso en tus resultados, tienes que aclarar que pues tus dosis, bueno, cuántas dosis infectivas pusiste. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces, pues ya que pusimos aquí el virus y el anticuerpo, entonces ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos ahí al virus, tenemos al anticuerpo, o bueno, suponemos que tenemos anticuerpos neutralizantes, además en diferentes concentraciones. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué nos falta? Se añade cierta cantidad de células. Vamos a añadir cierta cantidad de células. Entonces yo hago mis diluciones, pongo mi virus e inmediatamente añado las células. ¿Sí? ¿Todos estarían de acuerdo con ese protocolo? Pues sí, ¿no? Si no ponemos células, no vamos a ver la infección. Tal vez en lo que sí no vamos a estar tan de acuerdo es que las células se pongan inmediatamente. Tenemos que esperar un poquito, tenemos que dejar incubar este virus con con estos anticuerpos. ¿Por qué? ¿Lo puedes repetir de nuevo, profesores, que me perdí? Ajá. Sí, les decía yo que nosotros vamos a poner este virus en contacto con los anticuerpos que ya pusimos en cada pozo y lo vamos a dejar incubar un cierto tiempo. No vamos a poner inmediatamente las células, o sea, no es que ya tú pones el virus e inmediatamente a los 5 minutos ya estás poniendo las células, sino que vamos a dejar un tiempo de incubación del virus con el anticuerpo. Normalmente es 1 hora, exactamente, Karen, para que se lleve a cabo la neutralización, porque ¿qué pasaría si yo no dejo incubando ahí mi virus con mi anticuerpo? ¿Qué pasaría si yo luego pongo las células? A ver, vamos a ver qué dicen en el chat. Ocurre la infección. Exactamente, Karen. Puede ocurrir la infección porque imagínense, pues yo tengo acá estos virus, tengo acá los anticuerpos, pues los anticuerpos no son mágicos, o sea, no es así de que, ¡pum!, ya veo el virus. Recuerden que ni los anticuerpos ni los virus tienen capacidad de movilidad. O sea, no es que el anticuerpo vaya así como que, ay, voy buscando mi virus, ¿no? Y no es que el virus vaya viendo ahí, ay, a ver dónde estará un anticuerpo para que me neutralice, obvio, ¿no? Entonces, simplemente estas interacciones pues se van a dar pues por el movimiento que tengan estas moléculas dentro del líquido. Recuerden que estas moléculas, ninguna molécula va a estar estática, ¿no? En ningún medio. Entonces estas moléculas pues van a estar moviéndose, van a estar chocando entre sí y entonces cuando chocan y realmente hay un reconocimiento, ahí es donde se va a llevar a cabo la unión. Entonces obviamente se necesita un cierto tiempo, ¿no? Para que ocurra esta neutralización. Si nosotros ponemos inmediatamente las células, entonces ya tenemos 3 cosas que están chocando.
Está chocando los virus con los anticuerpos y con las células. Si el virus choca primero con la célula, pues la infecta y ya. Y entonces de nada me va a servir que tenga yo ahí chorro mil anticuerpos, pues el virus ya se metió a la célula. Entonces, si este virus, pues primero choca con el anticuerpo, pues ya la hicimos. Pero ¿qué probabilidades hay que choque primero con la célula y qué probabilidades hay de que choque primero con el anticuerpo? Pues va a depender de la cantidad de células y de la cantidad de anticuerpo. Y generalmente, pues vamos a poner, pues células suficientes, ¿no? Para que esto se me llene este pozo. Entonces, si yo no le doy tiempo previamente a que todo mi virus realmente se neutralice con los anticuerpos que haya ahí, que dependiendo de la dilución, pues pueden ser más, pueden ser menos, puede ser que haya pozos en los que ya no se me va a alcanzar a neutralizar, pero el hecho de que yo lo deje primero interactuar virus con anticuerpo, eso me garantiza que todos los anticuerpos que hay ahí van a estar interactuando con el virus y no van a estar acá chocando virus con células, anticuerpos con células y un montón de cosas que nos pueden meter otras variables. Entonces aquí sí, aunque bueno, acá no nos lo marcan, pero sí es importante que ustedes recuerden que ese paso pues es muy importante y que además sí tiene que ser de 1 hora. O sea, aquí no se vale. En otras técnicas, pues a veces nosotros podemos decir, pues acórtale un poquito o no importa. Que no lleve todo ese tiempo de absorción o de interacción o no sé, ¿no? Pero aquí sí es muy importante que sea 1 hora, ¿no? Si ustedes ponen alguna modificación a esta metodología, pues lo tendrán que indicar. Entonces, ya que pasó este tiempo de incubación, entonces ahora sí pongo mis células. Y pues bueno, estas células obviamente se van a adherir al pozo, van a formar una monocapa y ya dijimos, ¿no? Que en el caso de que haya virus neutralizantes, pues estas células no se van a infectar porque pues el virus ya quedó ahí todo taponeado, ¿no? Con estos anticuerpos. Pero en caso de que no haya anticuerpos neutralizantes, pues entonces nosotros vamos a ver el efecto citopático, ¿sí? Y entonces, pues ya nada más vamos a observar el efecto citopático. ¿Hasta qué momento ustedes leerían esta placa? Así como decíamos para TC y D50, ¿no? ¿Qué tanto tiempo van a estar ustedes monitoreando esta placa? Estamos de acuerdo que si lo que estamos midiendo es bueno, acá más bien lo que queremos ver es ausencia de efecto citopático, ¿no? Entonces, pues vamos a estar monitoreando diariamente nuestras células. Recuerden que también el efecto citopático, pues no es que se dé así en un par de horas, ¿no? Pero entonces, ¿hasta cuándo estaríamos leyendo esta placa? ¿No será hasta que se observe un efecto citopático en alguna de las diluciones? Hasta que observemos efecto citopático en alguna de las diluciones. Tal vez creo que acá una pregunta importante que nos hace falta hacernos, o a lo mejor yo hacerles a ustedes, ¿no? Es ¿qué tipo de controles necesitamos para esta técnica? ¿Qué controles necesitamos? Únicamente podría ser el virus con las células y otro sería un suero que sí tenga tal vez estos anticuerpos neutralizantes. Sí, fíjate que sí, Barbie. A ver, déjenme ver antes de que diga yo otra cosa. Control celular con virus y sin virus. Sí, también, exactamente. En realidad necesitamos 2 controles básicos, ¿no? Que sería el cultivo celular sin virus. Ese siempre, siempre, siempre lo tenemos que tener. Células que no están infectadas. Recuerden que pues una cuestión importante es siempre observar que las células, independientemente de cualquier tratamiento que nosotros le estamos poniendo, que las células pues se pegan, que las células están ahí formando la monocapa, que las células están bien.
Entonces siempre necesitamos un control celular, que sería el que nos dice Karen, sin virus. Pero también necesitamos el que, bueno, nos dicen tanto Karen como Bárbara, necesitamos un control de células con virus. ¿Y por qué necesitamos ese control de células con virus? Para observar el efecto citopático del virus nativo. Exactamente, para observar el efecto citopático del virus nativo. Aquí una cuestión importante es que el control tiene que tener la misma concentración, ¿no? Que nosotros tenemos de nuestro virus que estamos colocando en todos los pozos, pues para que sea control, ¿no? Entonces, si yo estoy colocando 100 TCID50 en todos los pozos o 50 TCID50, pues es lo que tiene que llevar mi control de virus. Y entonces ahí está exactamente, Karen, este control nos va a servir para ver el efecto citopático, justo como dice Carlos, pues ahí el virus nativo, ¿no? ¿Cuál sería el efecto citopático que normalmente este virus me va a dar, ¿no? Y también, como dice Bárbara, este es opcional, aunque bueno, si ustedes lo tienen, pues estaría genial porque pues les va a quedar mejor su placa, pues tendrían que poner un suero, por ejemplo, que ustedes ya saben que es positivo para anticuerpos neutralizantes. Incluso puede ser un suero que ustedes ya saben cuánto anticuerpo neutralizante va a haber. Entonces, incluso ustedes pueden decir, pues si yo hice diferentes diluciones de mi virus, también puedo hacer diferentes diluciones de mi control positivo e incluso yo podría decir, pues de mi control positivo, si es que mi técnica, si todo está funcionando bien, pues mi control positivo me debe de dar protección hasta cierta dilución. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, este es opcional, este no, o sea, si no lo tienen, pues a lo mejor no es un control que sea indispensable para leer la técnica, pero sí puede ser un control bastante deseable, ¿no? Y entonces ahora sí, ya teniendo esta información de los diferentes controles que tiene la técnica, ¿hasta cuándo ustedes estarían monitoreando esta placa? ¿Será que se puedan ayudar de los controles para decidir? Sí, no, quién sabe. Ya casi acabamos, ya casi acabamos. ¿Qué es lo que nosotros queremos observar? Lo que nosotros queremos observar es que si hay anticuerpos neutralizantes, pues el efecto citopático no se va a llevar, ¿no? No se va a llevar a cabo, no se va a ver. Y entonces, ¿en qué momento pues podemos decir, pues sí, ya puedo leer mi placa o ya puedo ver si hay efecto citopático o no hay efecto citopático? Hasta que haya un efecto citopático considerable en el control positivo. Exactamente, el control positivo, no, el control de virus. Porque acuérdate que el control positivo sería el que tiene anticuerpos neutralizantes. Más bien sería en el control de virus, en donde solamente tenemos células con virus, cuando aparezca el efecto citopático ya en todo el pozo, pues es cuando ya podríamos decir, pues ya, hasta aquí puede, o sea, ya no va a haber más efecto citopático que se desarrolle, ¿no? Pero bueno, otra cuestión es que recuerden que conforme vamos haciendo, conforme vamos haciendo nuestras diluciones de anticuerpos neutralizantes, pues en realidad la concentración de nuestro virus que pudiera infectar a las células, pues también podría variar. Entonces, si hacemos una analogía contra lo que hacíamos en TCID50, ¿hasta qué momento ustedes dejarían de leer su placa? O sea, sí, cuando ya ven el control positivo que tiene efecto citopático, ahora sí ya pueden decir, ahora sí voy a empezar mis lecturas de anticuerpos neutralizantes, porque si ya en mi testigo viral apareció mi efecto citopático, eso quiere decir que en los demás pozos que tienen pues el virus sin anticuerpos, pues ya debe de haber efecto. Y en los pozos donde hay virus con anticuerpos neutralizantes, pues no debería de haber efecto.
o debería de haber un efecto reducido. Pero entonces, ¿hasta cuándo dejo de leer mi placa? Les digo, si hacemos una analogía con TCI de 50, ¿en qué momento dejaban de leer TCI de 50? Cuando ya no habían cambios. Cuando ya no había cambios en el número de pozos infectados. Entonces aquí, ¿cuándo dejarían de leer anticuerpos neutralizantes? Pues también, ¿no? Cuando ya no haya cambios en el número de pozos que tienen protección y pues también obviamente en el número de pozos que tienen efecto citopático. A ver qué iban a decir en el chat, a lo mejor ya me adelanté. Exactamente, Karen, cuando no haya cambio en el número de pozos con efecto citopático. Porque como les decía, es posible que, por ejemplo, por ahí haya algunos pozos en donde hay una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes, pero ya no son suficientes para neutralizar a todo el virus. Entonces puede ser que ese efecto citopático aparezca un poquito después de lo que está apareciendo en el testigo viral, ¿no? Entonces, así como lo hacíamos con TCI de 50, esta placa la tenemos que leer diariamente a partir de que apareció el efecto citopático en el testigo viral. No antes, porque obviamente antes ustedes van a tener ahí pozos que todavía no tienen efecto citopático, pero no porque haya anticuerpos neutralizantes, sino porque todavía no se desarrollaba el efecto citopático. Entonces, a partir de que mi testigo viral ya tengo efecto citopático, entonces empiezo a leer mi placa, ahora sí, en búsqueda de anticuerpos neutralizantes o en búsqueda de ausencia de efecto citopático. Y voy a dejar de leer cuando ya no tenga cambios. Y entonces, así tal cual como lo hacíamos para TCI de 50, ustedes pueden contar ahora el número de pozos con protección. Ahora sus pozos sanos serían lo que nos importa, ¿no? Y entonces ustedes pudieran hacer incluso el cálculo de dosis neutralizantes al 50%. O sea, vean todo lo que pueden hacer con esta técnica que en realidad es muy sencilla, ¿no? Lo único que tienen que poner es el anticuerpo, que bueno, obviamente viene en el suero, entonces hacen diferentes diluciones del suero, le adicionan el virus, dejan incubar 1 horita, después adicionan las células. En esta metodología se tardan un par de horas, digo, pensando la incubación esta que tenemos de 1 hora y en lo que le ponen todo, pues máximo unas 2 horas y después ya nada más lo tienen que leer diariamente. Obviamente para obtener un resultado, pues el tiempo que van a necesitar pues depende del virus, pero pues alrededor de una semanita, ¿no? De estar observando su placa. Pero vean que en realidad incluso ustedes pueden calcular pues el número, ¿no? De dosis neutralizantes que tienen en su placa. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Igual incluso hacen la misma metodología esta de Ribby-Muench o de Sperman-Carver, ¿no? Aquí también puede ser que ustedes pongan una sola placa para un solo suero, 8 repeticiones y van haciendo sus diluciones. O puede ser que si ustedes tienen más muestras, pues bueno, ustedes ponen diferentes muestras, ¿no? Si no es necesario a lo mejor que ustedes hagan un cálculo de dosis neutralizantes, a lo mejor simplemente pueden poner pues 1 o 2 muestras de su suero y listo, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de esta metodología. Y entonces acá, ay caray, ¿dónde se me fue esta? Ah, acá está. Entonces, bueno, yo me encontré, por ejemplo, este artículo, que no es tan nuevo, es del 2005, pero bueno, por ejemplo, lo utilizan justamente esta metodología
para medir anticuerpos neutralizantes contra el SARS, no contra el SARS-CoV-2, sino contra el primer SARS, ¿no? Y pues así, justo como nosotros lo decíamos, bueno, acá lo hacen por triplicado, ¿no? Hacen diferentes diluciones del suero, vean, 1 a 100, 1 a 300, 1 a 900, etcétera. Y ponen sus diferentes controles, ¿no? Y bueno, aquí no son en realidad las fotos de los controles, aquí les están poniendo pues algunas imágenes, ¿no? De los resultados que ellos obtuvieron. Por ejemplo, aquí, pues cuando tienen una buena cantidad de anticuerpos neutralizantes, pues obviamente no hay efecto citopático. Entonces vean que pues las células se ven más acá en la orilla del pozo, ¿no? Pero vean que incluso en el centro del pozo, como yo les decía, pues las células cuesta trabajo observarlas. Cuando ya nosotros tenemos pues el efecto citopático, que ya no tenemos pues esa protección, pues vamos a ver aquí toda la monocapa pues afada, ¿no? Casi destruida. Y es lo que nosotros vamos a observar. Pero también podríamos observar esto, ¿no? En donde todavía se ve algo de monocapa, en donde todavía se ve un poquito de efecto citopático. Este pozo, ¿ustedes cómo lo manejarían? ¿Positivo para anticuerpos neutralizantes o negativo? O sea, ya vemos algo de efecto citopático, pero no lo vemos en la misma proporción que, por ejemplo, en este pozo, ¿no? En donde definitivamente no hay anticuerpos neutralizantes. ¿Ustedes qué dirían aquí? Como que la cosa se complica, ¿no? Porque si estamos viendo una disminución del efecto citopático, pues es porque sí hay anticuerpos neutralizantes, pero no son suficientes para, pues, evitar el efecto citopático, ¿no? Entonces, pues bueno, generalmente, pues lo que nosotros vamos a decir aquí es que, bueno, ya hay efecto citopático positivo y entonces lo dejamos negativo, ¿no? Para anticuerpos neutralizantes. Depende de la metodología, depende de la estandarización, depende del virus, depende a lo mejor también de lo que ustedes quieran detectar, pues es como ustedes van a manejar cada técnica, ¿no? Pero en realidad, pues lo que vamos a ver es protección o que hay efecto citopático. Entonces aquí que está, digamos, ligeramente positivo para efecto citopático, pues lo ponemos positivo para efecto citopático y pues por lo tanto negativo para protección, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que ellos manejan, pues bueno, no hay efecto citopático, lo ponen negativo, eso quiere decir que hay anticuerpos neutralizantes, y donde hay efecto citopático, aunque sea poquito, lo ponen como positivo, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que ven es, pues, donde va a haber pozos, ¿no? Con protección. Y entonces, pues bueno, aquí, por ejemplo, en esta técnica, ellos lo que dicen que todavía donde haya protección en los 3 pozos, esto es lo que te va a definir el título de anticuerpos neutralizantes. O sea, aquí lo sacan directo, ¿no? Como cuando nosotros hacíamos las unidades hemaglutinantes, en donde decíamos, donde es el último pozo donde hay hemaglutinación, ese es mi título de anticuerpos neutralizantes. Ellos lo hacen también así. Pero decíamos, ¿no? Incluso ustedes podrían calcular las dosis protectoras, ¿no? En caso de que pues ustedes hagan un mayor número de repeticiones. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo en esa parte? Sí. Entonces, pues bueno, esa sería una cuestión, ¿no? Bueno, ya no les puse un ejemplo, pero bueno, lo que nosotros hacemos generalmente en el laboratorio es medir anticuerpos neutralizantes contra herpes. Entonces, pues hacemos prácticamente la misma metodología, pero ahí nosotros sí calculamos, pues, las dosis protectoras, ¿no? Al 50%. Nada más lo único que hacemos, a diferencia, por ejemplo, de este trabajo, es que nosotros ponemos 4 u 8 pozos, pues para poder hacer este cálculo, ¿no? Más adecuadamente
y pues ya. Bueno, vamos a ver algunas variaciones de la técnica y como siempre me voy a echar las 2 horas, ¿no? Yo siempre digo que por lo menos nos queden ahí unos momentillos para descansar, pero siempre me emociono, ¿no? Entonces, pues bueno, una variante que nosotros tenemos muy importante de esta técnica de neutralización, pues es la reducción de placas por neutralización. ¿Cuál es la diferencia de esta cosa con lo que nosotros estamos viendo acá? ¿Qué es lo que estamos aquí midiendo? Que ustedes bueno, que ya revisamos en el ciclo pasado. ¿Qué es esto? Esto moradito con estos huequitos. Las placas líticas, efectivamente, Itzel. Entonces, para que nosotros podamos visualizar placas líticas, ¿cuál sería la modificación que ustedes le harían a esta técnica que nosotros ya vimos? Que pusimos los virus, pusimos los anticuerpos, los dejamos incubar 1 hora, después ponemos las células. ¿Qué modificaciones se tendrían que hacer para ahora, en lugar de ver solamente el efecto citopático, nosotros alcancemos a ver placas líticas? Acá estoy, no me voy. Por ejemplo, para la técnica de PFUs, ¿qué modificación hacíamos para ver las placas líticas? ¿Qué hacíamos de diferente en comparación con las TCID50? Bueno, muchas cosas, pero hacíamos 2 cosas principalmente. A ver en el chat, a ver qué nos dicen. Karen nos dice agregar CMC o agarosa al medio, carboximetilcelulosa, efectivamente, o agarosa al medio, sí, esa es una modificación importante. Cuando nosotros hacemos el ensayo de seroneutralización en placa, pues lo único que hacíamos era poner el suero, poner el virus, poner las células y todo en medio líquido. Cuando nosotros queremos formar placas líticas, pues una cuestión importante que tenemos que hacer es adicionar algo que solidifique ese medio. Efectivamente, puede ser carboximetilcelulosa, esta cosa Labicel, podemos poner agarosa. Entonces, esa sería una modificación. ¿Qué otra modificación tendríamos que tener? Bueno, tal vez esa es que salta menos a la vista, pero que sería una modificación importante. El orden de cómo se echan los productos, pues digo, los reactivos. Ajá, específicamente el orden de qué. Hay una cosa que va a definir mucho esto. Si nosotros hacíamos este ensayo en la placa, nada más para ver el efecto citopático, lo primero que poníamos pues era el virus con el suero, ¿no? Y después poníamos las células. Y pues bueno, prácticamente eso era todo lo que hacíamos. Cuando nosotros queremos ver placas líticas, ¿qué tenemos que poner primero? Células y virus. En realidad lo primeritito que tenemos que poner también son las células, para que se nos forme la monocapa, pero acá no podemos poner virus porque entonces vamos a formar las placas líticas así normal. Entonces lo que tendríamos que hacer en esta metodología de reducción de placas por neutralización es primero poner las células, dejar que se forme bien la monocapa y después en tubitos separados hacer la dilución o las diluciones de los sueros y mezclarlo con el virus.
siempre tenemos que poner primero el virus en contacto con el suero, porque si no, de otra forma nos va a pasar lo que decíamos hace rato, que primero el virus va a interactuar con las células y no vamos a ver neutralización. Pero entonces la diferencia es que eso ya no lo podemos hacer en la placa, porque ahí ya tenemos las células crecidas. Entonces lo tenemos que hacer en tubitos aparte. Una vez que ya nosotros pasó nuestra hora de neutralización, entonces ahora esa mezcla nosotros se la adicionamos a nuestro pocito que ya tenía la monocapa. Y entonces ahora sí, le vamos a poner nuestro medio, ¿no? Que tiene agarosa y que tiene, o que tiene labicel o que tiene carboximetilcelulosa, ¿sale? Y entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es la formación de placas líticas. Y lo que nosotros esperamos ver es que si hay anticuerpos neutralizantes, ¿qué es lo que va a pasar con esas placas líticas? A ver qué dicen en el chat. No habría placas. Esto en realidad depende de la concentración de anticuerpos que haya. Y entonces esta imagen me gustó mucho, también es del artículo que yo les mostraba, que está acá, de los ensayos para la neutralización, ensayos basados en la neutralización. Esta imagen me gustó mucho porque, por ejemplo, acá vemos sueros, estos no son sueros de pacientes, estos son sueros de animales que fueron inoculados con la proteína Spike, por un lado, o solamente con un vector, o sea, que no produjeron nada del virus, ¿no? Entonces, estos no tienen anticuerpos neutralizantes y vean que pues prácticamente pues hay un buen número de placas en todos los pozos, ¿no? Y vean, por ejemplo, estos de abajo. Aquí lo que están tomando es estos sueros de animales que fueron previamente inmunizados con la proteína Spike. Y entonces vean que conforme vamos diluyendo el suero, va aumentando el número de placas líticas. Claro, porque van disminuyendo los anticuerpos. Entonces vean que, por ejemplo, aquí en la concentración más alta que ellos manejaron, que fue 1:50, no tienen placas líticas. 1:150, vean que tienen 2, 3, incluso las podemos contar, ¿no? Cuando ya tienen una dilución 1:450, vean que tienen 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Podemos incluso ir contando las placas líticas. Entonces, la ventaja que tiene esta metodología es que, bueno, acá no es que vayan a contar ustedes las dosis infectivas, digo, las dosis protectoras de anticuerpos, pero más bien ustedes ven aquí la disminución en el número de virus. Entonces, realmente este dato puede ser un dato cuantitativo bastante bueno para comparar incluso entre diferentes sueros, entre diferentes personas y pues incluso entre laboratorios, ¿no? Porque muchas veces pasa que tú tienes un ensayo y a lo mejor yo hago anticuerpos neutralizantes y le pongo, como decíamos hace rato, una TCID50 de 100 y otro laboratorio le pone una TCID50 de 50 y otro laboratorio le pone 75 y entonces ahí no hay una homogeneidad, ¿no? Acá en el número de placas, pues si nosotros ya estamos poniendo un número X o una concentración, pues bueno, acá vas a contar una por una las partículas virales que todavía quedan infectivas después de poner tus anticuerpos. Entonces, este ensayo pues puede ser incluso cuantitativamente más adecuado, ¿no? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Entonces, esta es una, digamos, modificación a esta detección de anticuerpos neutralizantes, pero pues que realmente, o sea, es el mismo principio. Básicamente, lo único que vamos a hacer es que ahora en lugar de detectar ante este efecto citopático, pues vamos a detectar o vamos a incluso poder contar el número de placas líticas. Otra variante que podemos hacer, que sería usar virus reporteros. Esto es cuando tú ya cuentas con un virus
que está modificando genéticamente para producir, por ejemplo, luciferasa. Y entonces aquí en lugar de tú estar buscando el efecto citopático, pues vas a poder ver la luminiscencia o el color producido por este virus. ¿Qué ventaja nos puede dar este ensayo? Es igualito que el que vimos primero, tú pones tu virus, pero ahora es un virus que florece con tus anticuerpos, lo pones sobre tu cultivo y pues donde hay anticuerpos no vamos a ver la infección y donde no hay anticuerpos pues vamos a ver la infección y vamos a ver la producción de esta proteína, de estos virus ahí fosforescentes. ¿Cuál podría ser la ventaja? ¿No le ven la ventaja? Pues si florece. Una visualización más fácil. Una visualización más fácil, ¿no? Efectivamente, ustedes van a poder ver esto, además más rápido, porque recuerden que cuando nosotros, les decía yo hace rato, pues si quieren ver el efecto citopático, incluso cuando ya tienen anticuerpos, puede ser que ya haya poquito virus y no necesariamente veamos tan fácil o tan rápido el efecto citopático. Esto como en cuanto se empiecen a producir las proteínas, pues esto va a florecer, ustedes lo van a ver incluso más rápido. No necesitan que el virus ensamble, que el virus salga y que forme un montón de cosas y que se vea el efecto citopático. Esto lo pueden ver incluso pues desde, pues a lo mejor a las 24 horas de infección, ¿no? A lo mejor incluso antes. Entonces, en ese sentido, ustedes podrían tener una visualización más rápida, una visualización más fácil, pero además esto también puede tener la ventaja que en el caso de virus que no tenemos un efecto citopático claro, pues ahí está floreciendo, no necesitas ver una deformidad en la célula, ¿no? Entonces también esta es la ventaja que podríamos tener con estas metodologías. La desventaja, bueno, pues que si no tienes el virus modificado genéticamente, que puede representar un trabajo previo pues bastante fuerte o un gasto, ¿no? Porque a lo mejor también ya hay virus que podemos comprar, virus modificados con este tipo de genes, pero pues también van a salirte mucho más caros, ¿no? Pero bueno, si al final pues tu laboratorio lo tiene, pues se puede hacer, ¿no? También podemos cuantificar anticuerpos neutralizantes por ELISA. Pero bueno, esa en realidad pues sería otra técnica, ¿no? Pero es algo que se está utilizando mucho pues ahora para el SARS-CoV-2. Entonces, pues bueno, creo que esto lo podríamos ver con más detalle cuando hablemos ya de estas metodologías, ¿no? Pero bueno, sí quería dejarles ahorita por lo menos ahí el puntito que también podemos detectar específicamente anticuerpos neutralizantes por ELISA y entonces también puede ser una técnica pues más rápida, ¿no? Incluso podemos hacer podemos tener ya estas cassettes de pruebas así rápidas, ¿no? Que nada más pones una gotita, te esperas unos 20, 30 minutos y ya puedes verlo así en cassette. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que bueno, pues es una detección semi-cuantitativa. Pero bueno, al final obviamente, como decíamos en un inicio, depende de lo que tú quieras detectar específicamente. Si necesitas solamente saber si hay presencia o no de anticuerpos neutralizantes, pues te evitas todo el asunto de la infección y las células y no sé qué. Simplemente lo haces con uno de estos cassettes súper rápido. Ya si necesitas realmente una cuantificación, pues entonces ahora sí te vas al ensayo pues más complejo, ¿no? Y pues bueno, aplicaciones de los anticuerpos neutralizantes en el último minutito que nos queda, pues en el diagnóstico, ¿no? Y pues también puede ser, por ejemplo, en la evaluación de vacunas, que pues es ahorita algo que se está utilizando muchísimo para el SARS-CoV-2, ¿no? Y pues bueno, creo que aquí lo dejamos porque ya es la hora. Si hay dudas,